Saludos, soy Sayi, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo están en este momento viendo la conferencia que organiza Mindaliatelevisión.com. En Mindaliatelevisión.com puedes encontrar también más de 4.000 reportajes, entrevistas y conferencias realizadas por Mindalia sobre temas relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Además, cada día publicamos nuevos vídeos de estas temáticas. Para no perderos ninguno de estos vídeos, os invitamos a suscribiros al canal de YouTube a través del cual estáis viendo esta conferencia. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. En este mismo momento, miles de personas de todo el mundo están ayudando a otras con sus pensamientos positivos en Mindalia.com. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Saludar a todos los asistentes a la conferencia de hoy de muchos países, como por ejemplo México, Costa Rica, España, República Dominicana, Colombia, Portugal, Argentina, México, Perú, entre otros. Recordaros a todos que desde este momento y a lo largo de toda la conferencia podéis hacer vuestras preguntas al ponente a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúsculas. Al final de su charla le haremos vuestras preguntas al conferenciante, junto a las preguntas previas que muchos de vosotros habéis enviado al escribiros en la conferencia. No es necesario que esperes al final para hacer tu pregunta. También recordar a todos que es imprescindible que al hacer vuestras preguntas escribáis el país desde el que estáis viendo esta interesante conferencia titulada Vibraciones del nombre personal y su significado espiritual, por Macarena Miletich. Macarena es psicóloga, terapeuta y especialista en técnicas vocales, investigadora de las fuentes sonoras de la humanidad, terapias energéticas y viajes especiales a los zodiacos terrestres, instructora de arquetipos y sanación sonora del ser. Lleva más de 20 años en la labor de consulta personal y en grupos, dedicada al crecimiento personal, la terapia y el equilibrio de la persona. Imparte cursos y talleres sobre todos los temas mencionados. Bien, le damos la bienvenida a Macarena. Macarena, bienvenida. Tu micro, por favor, Macarena. Hola. Hola, ahora te escuchamos. Bienvenida de nuevo, Macarena. Hola, buenas noches a todos. Noches aquí en España. Así es, Macarena. Adelante. El motivo que nos convoca esta noche, esta tarde, en otros países, es hablar del nombre personal y de lo que significa en su ámbito espiritual. Lo primero que podemos observar es que tenemos un nombre personal, cada uno de nosotros, cada ser humano. Y ese nombre personal es muy significativo, una singularidad, nos da algo específico. Entonces, a través de esta charla vamos a ir desgranando todas las cosas que vamos a poder ver. Si puedes volver a la anterior, gracias. Vamos a empezar a ver, por ejemplo, que nombrar tiene una definición. Sí, la siguiente, si quieres. El hecho de nombrar en el diccionario significa dar una singularidad a una persona, a un objeto en general. Puedes pasar a la siguiente. Entonces, cuando nosotros nombramos, es una creación muy importante. Lo que pasa es que no lo identificamos porque es algo que hacemos con mucha normalidad. Entonces, el hecho de nombrar lo realizamos en el nacimiento de un bebé, cuando damos el nombre a una mascota y después en la vida diaria, por ejemplo, a las ciudades. Y también damos nombre o nombramos, creo que es la anterior, pero vamos bien, nombramos cuando damos un honor a una de las personas. Entonces, en estos tres casos, como el hecho de que algo que nos da honor sea un nombramiento,
es algo muy importante. Lo que sucede es que en vez de ser físico y material, se refiere a algo vibracional. Entonces, este tema es muy interesante porque se ha dicho mucho en todo el trabajo de evolución de la conciencia en la era de Acuario que este siglo, esta nueva era, iba a ser vibracional. De hecho, este aspecto vibracional hay que entenderlo en todos los aspectos, no solo en el de que nosotros estamos elevando nuestra vibración en lo que conocemos como nuestros chakras, en lo que conocemos como nuestros campos áuricos, sino que al mismo tiempo estamos elevando la vibración en cuanto a nuestra capacidad expresiva. De todo esto vamos a ir hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, se sabe que el oído humano es capaz de escuchar mayor número de armónicos porque justamente en conexión con esa evolución energética, el oído ha podido ampliar su función. Esto es muy interesante porque, aunque la música de Bach, precisamente, por poner un ejemplo, nos da la muestra de que afecta internamente a lugares más profundos de lo psicológico, nuestros oídos en este momento, en este siglo, son capaces de percibir mayores vibraciones. Entonces, uno de los aspectos que tenemos en el siglo XXI, desde esta era de Acuario, tiene que ver con el hecho de la vibración del sonido. ¿Y cuál es la vibración del sonido que tenemos en primera mano? Desde el cuerpo. Lo primero que nos expresa desde nosotros hacia afuera, pues es nuestra voz. Y justamente con nuestra voz es donde suena lo primero nuestro nombre. Entonces, vamos a ir viendo un poco toda esta importancia en este momento. Entonces, lo vibracional en el siglo XXI es muy importante. Dar nombre es muy importante. Nosotros tenemos un nombre personal. Esto se ha planteado desde el principio de los tiempos. En todas las filosofías se ha dicho, necesitamos que todo tenga un nombre. Y sabemos que en todos los documentos, en las filosofías antiguas, en todas las tradiciones del planeta, el nombre y lo nombrado pertenecen a lo que llamamos la existencia. Es decir, que dejan de estar en un mundo teórico, en un mundo idealizado, en un mundo potencial o de potencialidades, para entrar en un mundo de fenomenología, en un mundo donde se concreta una realidad de tercera dimensión, donde ya sabemos que se produce una conexión multidimensional constantemente. Aquí he traído una cita de Gabriel García Márquez del libro Cien años de soledad, que en uno de sus textos habla como de un mundo que crece y dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. De alguna manera, esto nos trae a colación la importancia de nuestra voz, la capacidad, el poder del ser humano de vibrar a través de la voz. Entonces, nombramos y nos comunicamos. Esto es un logro evolutivo muy grande, porque aunque podemos reconocer determinados tipos de lenguajes en el mundo animal, también reconocemos la parte vibracional de las plantas y sabemos que hay unas energías especiales que vibran dentro de los minerales, sobre todo lo que conocemos en los cristales, por poner un ejemplo, por supuesto. Resulta que nosotros somos el único ser en la culminación, en la escala de la naturaleza, que podemos emitir un lenguaje codificado. El codificado nos sirve de comunicación. Por supuesto, ahora ya, gracias a todo el trabajo que hemos hecho, sabemos que el trabajo es en comunicación horizontal y en comunicación vertical, a nivel multidimensional. Entonces, dar nombre es algo trascendental. Es algo que trae a una realidad, a un determinado tipo de vida, que es la vida que conocemos en el planeta Tierra, en nuestro querido planeta Tierra, en Gaia. Si puedes pasar la siguiente. Entonces, si nosotros nos paramos a pensar, ¿qué significa todo esto? En las antiguas culturas, por ejemplo en Grecia, puedes pasar la diapositiva si quieres, en las antiguas culturas, aquí vemos, vamos a hablar primero de Egipto, eso, vamos a hablar de Grecia y vamos a hablar de Egipto primero. Por ejemplo, ya en Egipto, donde todos reconocemos la importancia tanto de los néter, de cómo organizaban sus ideas de la divinidad a través de los néter,
nosotros podemos saber que los egipcios tenían como en gran estima el hecho de dar nombre. Se sabe que tenían la creencia de que todas las formas de vida habían sido creadas por Ra, que significa su sol, es decir, la divinidad solar. Y este Ra llamó a la existencia a todas las cosas creadas a través de la pronunciación de sus nombres secretos. Entonces, este concepto va a ser muy importante para lo que vamos a trabajar en el nombre personal. ¿Por qué? Porque los segmentos vocálicos y consonánticos que vamos a ver que forman las letras de nuestro nombre van a tener como unas cualidades insertadas dentro que se van a configurar en un código específico, concreto, en un código de diseño, por decirlo así, que corresponde a cada una de las personas. Vamos a pasar la siguiente diapositiva. Entonces, poder entrar un poco en lo que significa la capacidad vibracional del ser humano, tanto en el uso del lenguaje como la capacidad de nombrar, es algo que nos puede permitir darnos cuenta de capacidades que tenemos para desarrollar de ahora en adelante. Es verdad que con el sonido se puede hacer cualquier cosa. Puedes pasar la diapositiva. Podemos considerar el sonido como una especie de harina o como una especie de arena fina con la cual se puede moldear. Con la harina podemos hacer pan o pasteles, por ejemplo, ¿no? Con la arena podemos hacer construcciones también. Entonces, con el sonido también podemos hacer creaciones muy diversas. También sabemos que el sonido supone una nutrición muy necesaria para el organismo físico y para la persona, para el aspecto emocional, para el aspecto mental y para el aspecto espiritual. Puedes pasar la diapositiva, si quieres. Vamos a ver algo sobre los griegos. Primero, antes de hablar de los griegos, tenemos a Adán, que es otra de las culturas donde vamos a encontrar esta importancia. Fijaos que ya está en el Génesis, y además es curioso porque está en todas las culturas, el hecho de nombrar. Entonces, el ser humano es el que tiene nombre, el primero que tiene nombre. Adán nombró a todas las criaturas que desfilaron ante él. Es decir, que hay como, por una parte, una expresión hacia afuera en el nombre personal. Puedes pasar la siguiente. Hay una expresión hacia afuera y hay una expresión interna. Hay como una vida interior dentro de las vibraciones que configuran cada, letras, vocales y consonantes. Entonces, esto es la vibración, ¿qué es? Pues efectivamente, la vibración es energía pura. Y de hecho de eso está hecho nuestro universo. Esta energía nos da la información de que todo en el universo está hecho con esa energía. Y que se crean todas las formas y las que llamamos nuestra realidad. Nuestra tercera dimensión, que es desde donde partimos. Partimos de esa tercera dimensión e inmediatamente nuestras capacidades se empiezan a desarrollar a través de los 5 sentidos. Y poco a poco ampliándose con nuestros sentidos extracorporales, los sentidos extrasensoriales. Este gran océano de vibración se funde en todas las formas que conocemos de existencia. Y según es el movimiento de las formas, va filtrando esencias en información. Es un caso, por ejemplo, el mundo cromático, por ejemplo, el mundo mental de pensamientos. Podemos decir que es el mundo vibracional y el mundo de diseño, donde encontramos, por ejemplo, toda la geometría, que también es algo que está interno en la esencia de las cosas, ¿no? Entonces, hay como una correspondencia especial entre las vibraciones, el cromatismo y la forma, la geometría que sostiene la creación de algo. Hoy nos vamos a adentrar un poco en lo que significa este poder emitir, este poder crear, este poder organizar vibraciones que ya están en el cosmos, que están adaptadas a un formato que permite nuestra laringe, para los hombres en 2 octavas y para las mujeres en otras octavas con correspondencia relacionadas, puesto que nuestro organismo es un poquito diferente.
por las hormonas, como todos sabemos. Entonces, todo esto nos da la capacidad de organizar el concepto más profundo de lo que somos nosotros mismos, la acción de la intención. Y es una de las cosas que junta pensamiento, emoción y palabra. Y ahí estamos nombrando, dando una categoría vital a lo que nombramos. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, aquí hemos llegado a Grecia, tenemos a Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo que se preocupó mucho por todo este aspecto vibracional, ¿no? Él desarrolló una teoría de la relación, en este caso, entre los planetas. Y se dio cuenta de que cada planeta, cada esfera que podía encontrar en el firmamento tenía una vibración numérica. Podemos ver la siguiente. Entonces, estas vibraciones numéricas tienen efectivamente una vibración interna. Es como si pudiéramos ver los distintos niveles de los que está compuesta una cosa. Exactamente igual que cualquiera de las tecnologías que poseemos. Tiene un aspecto externo, tiene una capacidad de uso y después tenemos todo un entramado. En el caso de los ordenadores, por ejemplo, son los chips y los microchips. Entonces, para Pitágoras, la vibración secreta que estaba en relación con los números que correspondían a los planetas, lo llamó la música de las esferas. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, esta música de las esferas de la que reconocemos, bueno, es como una cosa que está en la cultura popular y que es, pues se entiende que es una música armónica, que nadie es esa melodía, hablando de que todo lo que está en el universo tiene vibración. Esa vibración se concreta en formas, en este caso en los planetas, en distintas esferas y en distintos movimientos, con distintos ritmos, que son capaces de ser traducidos a un formato en el que nosotros lo podemos entender, comprender e incluso repetir. De hecho, hay autores y hay músicos que están haciendo aproximaciones con todo esto. El que se ha llevado aquí el gran premio en esta investigación es la NASA. A través de la NASA podemos encontrar cómo son las sonoridades de los planetas, cómo son esas sonoridades captadas a través de una tecnología humana. Si pudiéramos entrar en su franja tecnológica, posiblemente las viviríamos de otra manera. Pero de momento ya es suficiente con lo que podemos sentir a través de esto. Entonces, desde este nivel donde estamos captando las vibraciones, vamos a ir viendo cómo se va filtrando a través de la historia, a través de las culturas, de las tradiciones y a través de la propia persona. Podemos pasar a la siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los secretos, uno de los códigos, que es la correspondencia de entre las notas musicales de un piano con los planetas. Tenéis, Venus le dan la correspondencia de Do, el Sol tiene la correspondencia de Re, en fin, hay, según distintos autores, también es posible que haya algunas variaciones. ¿Por qué? Porque es muy difícil que algo que vibra como en su propia totalidad, en su propia forma de vida, poder traducirlo a un esquema demasiado fijo como es el piano temperado que conocemos y que manejamos ahora, que estamos además intentando devolverle su propia idiosincrasia. Pero aquí lo podéis ver, aquí podemos ver en esta diapositiva cómo están los planetas medidos, transcritos a vibraciones que ya podemos entender mejor porque sabemos cuáles son las notas que hay en el teclado de un piano. Vamos a ver la siguiente. Muy bien, vamos a ver esto, vamos a pasar a la siguiente también, vamos a ir avanzando porque aquí lo que nos interesa es, a través de estas imágenes, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver cómo en todas las tradiciones esto es muy importante. ¿Veis? Aquí tenéis los alfabetos antiguos, vamos a ver la siguiente. Vamos a ver a través de las imágenes cómo son las formas gráficas, la manera de materializar las vibraciones para poder organizar un lenguaje con el cual entendernos. Y dentro de ese lenguaje está la especificación, la singularidad del nombre de cada persona. Aquí tenemos el alfabeto egipcio, vamos a ver alguna más. Vamos a ver las siguientes. Aquí tenemos un posible alfabeto de la Atlántida, con los números también. Vamos a ver la próxima también.
Y vamos a ver, por ejemplo, cómo en las distintas culturas, aquí tenemos los glifos y la numeración maya, y hay como unas ciertas inspiraciones que parecen coincidir. Es decir, que a nivel de vibración podemos entender que la información que posee una vibración se va traduciendo hasta llegar a este formato, a estas 2 octavas, 2 o 3 octavas o 4, digo octavas del lenguaje humano, ¿no? A este formato de la laringe humana que es capaz de reproducir a escala las vibraciones que están en todo el universo. Y lo que estamos viendo ahora, después de ver a los planetas, es cómo se ha podido interpretar, empezar a interpretar en las distintas culturas. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos en sánscrito, que está considerada una lengua sagrada, nos hemos ido al otro lado de nuestro planeta, y vemos que otra manera de organizar las vibraciones son lo que llamamos los mantras, es decir, la repetición de segmentos sonoros que poseen un sentido interior, que poseen un secreto vibracional, que poseen unas cualidades y que al hecho de repetirlas va activando ciertas fuerzas, va moviendo la vibración en un sentido maravilloso donde se van acoplando proporcionalmente por consonancia, por resonancia y, digamos, por una especie de empatía vibracional, que es lo que llamamos la coherencia cardíaca, donde el corazón empieza a introducir también la emisión de sus vibraciones cordiales, de lo que es el amor incondicional, que es otro de los elementos que se puede adaptar, acoplar perfectamente a las vibraciones del sonido. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí vemos una posible evolución de alfabetos y se entiende que de esa vibración de los planetas que hemos visto, las personas en la antigüedad había seres con mucha sensibilidad que consiguieron como focalizar, organizar, dibujar ciertas formas de conexión entre las estrellas y los planetas. Y todo eso ha ido dando como correspondencias entre grupos planetarios o grupos estelares, planetas reflejados en un alfabeto que llamamos astral o angélico, es decir, que hay como una intervención de fuerzas positivas, que en la antroposofía se llaman fuerzas formativas etéricas, nosotros lo llamamos ángeles así en el día a día. Entonces, al parecer, en ese aspecto espiritual, los ángeles tienen mucha importancia, es decir, se les adjudican vibraciones también a los ángeles. Entonces, a través de esta evolución de los alfabetos hasta nuestros días, las influencias angélicas, la forma de organizarse, de coordinarse, las fuerzas formativas, las energías angélicas han ido organizando morfologías, grafías que tienen una correspondencia con un sonido que se articulan en los distintos idiomas de una manera y que nosotros, en lo que nos interesa hoy, nos sirve para dar identidad, para dar singularidad a la persona, al ser que nace, al ser que vive, al ser que se desarrolla y que evoluciona en este momento. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, un gran científico, Dan Winter, que ha hecho una investigación impresionante tanto en los alfabetos como en las vibraciones corporales, indicando que las letras de los antiguos alfabetos son formas estructuradas de energía vibracional que proyectan fuerzas propias de la estructura geométrica de la creación. Es decir, que parece ser que detrás de lo que hay detrás hay otra estructura geométrica que está vibrante, que después se reinterpreta y se va acercando hasta nuestros formatos de lenguaje humano. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos un alfabeto hitita. Si os fijáis, los grafismos son muy interesantes. Aquí vamos a ver, también vemos el desarrollo del fenicio, el hebreo, el griego, el etrusco, hasta llegar al latín, a la grafía que utilizamos, digamos, en una zona de Occidente. Lo hemos centrado ahí para que nos resulte familiar en el hecho de hablar en castellano esta conferencia. Vamos a pasar a la siguiente. Por supuesto, sucede lo mismo con las grafías de otras culturas, ¿no? En la escritura árabe, en la escritura china, en la escritura sánscrita, en todos los lenguajes que vienen del Oriente. Aquí tenemos todavía, vamos a pasar a la siguiente. Lo que vamos a ver entonces, al comprender todo esto, al ir hablando todo esto, es ¿qué podemos hacer con todo esto? Pues todo esto es
para que nos ayude a nuestro crecimiento personal, a nuestra evolución. Entonces, digamos que el mapa que organiza las letras de nuestro nombre, una vez que está organizada, nos lleva a un punto de destino que es nuestra identidad. Entonces, esto es importante. Hay personas que no les gusta cómo son, cuál es el nombre que les han dado. Hay otras personas que tienen un conflicto porque se les ha puesto un nombre en un documento y otro nombre en otro documento, o en la pila bautismal tienen uno. Hay personas, por ejemplo, en el caso de personas adoptadas, esto es muy frecuente, que no coinciden en los estamentos oficiales tanto los nombres, las fechas. Y esto, si se puede llegar a decidir, es muy importante, porque nos acerca a los puntos de conexión de un inicio de una biografía. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Digamos que en esta biografía que traemos una misión y que traemos un montón de posibilidades creativas para desarrollar, nos vamos a poder ver con las dos capacidades que vamos a ver las diapositivas ahora, tanto de lo que es la carta natal como de lo que es la carta vibracional. Muy bien, aquí nos explica esta diapositiva que el nombre personal está en conexión con principios universales poderosísimos, que establecen canales de interconexión con las grafías que representan las vibraciones específicas dentro del alfabeto. Esto es, el mapa hace que las vibraciones se organicen en un nombre determinado y esas vibraciones adquieren una categoría de código específico donde las cualidades, las esencias de esas letras están vibrando porque están vivas, puesto que están conectadas con los mismos principios de vibración, como es arriba, es abajo, con los mismos principios vibracionales que rigen el universo, para crear un planeta, para crear vida en un planeta o en el nuestro, para crear seres de una determinada manera, en fin, todo lo que podáis pensar. Podéis pensar tanto en flores como en nuestra naturaleza, como en nuestros animales. Podéis hacer una abstracción o una concreción, si lo queréis llamar así. En vez de abstraernos hacia afuera, lo concretamos. Y en todas las cosas que nombramos, tiene detrás toda esta categoría. La primera es que muchas veces las cosas se pueden tocar. Las personas tienen identidad y, bueno, también somos queribles, ¿no? Se puede tener un contacto. Y con todo eso estamos en una empatía vibracional que se va moviendo a través de la ampliación de nuestra energía hasta conectar con esas fuerzas o principios universales que son tan poderosos. Donde las fuerzas angélicas, como hemos dicho, tienen mucho que ver y tienen como un trabajo intermedio entre lo que está pasando aquí y lo que pasa en esos principios universales que son tan poderosos. Vamos a ver la siguiente. Entonces, el tesoro vibracional de nuestro nombre, ¿cuál es? ¿Cómo podemos organizar todo esto? ¿Cómo podemos entender todo esto? Lo primero es saber que tiene una identificación con nosotros mismos, que nosotros somos lo que dice este nombre, que hay razones importantes en la biografía, en la encarnación, en la parte karmática, normalmente la karmática positiva, de los valores, las esencias que nos van a ayudar a poder afrontar, organizar y superar las situaciones que vamos a tener en la vida. Vamos adelante, vamos a pasar a la siguiente. Este caso, esta diapositiva que tenemos aquí es muy bonita. Es importante recordar también que alrededor nuestro muchas veces, cuando hay un embarazo, hay muchas ocasiones en que o bien la madre o bien el padre se levanta una mañana y dice, no, 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 ya sé cuál es el nombre del niño. El niño se llama Tomás, se llama Laura, se llama Sofía. Y nadie sabe por qué, pero el hecho es que el niño, cuando nace, normalmente se le pone el nombre que intuitivamente le viene a alguien de la familia. Bien puede ser el caso de la madre o bien puede ser el caso del padre, o a veces un hermanito que se acerca a la tripa y dice, ya está, este ser que viene se llama Samuel, se llama Hugo, se llama Alejandro, Silvia, se llama Mar,
Y ahí podéis ir poniendo todos los nombres. Es decir, que hay desde el nivel intuitivo, que ya tiene que ver con aspectos vibracionales superiores al material, que estamos aquí en tercera dimensión, que se van filtrando para que el ser que está a punto de nacer ya venga, desde luego con su carta natal planetaria, pero que venga también con su carta natal vibracional como una ayuda, como un complemento. Yo lo he llamado un kit completo. Las vibraciones de los planetas y las vibraciones, las esencias del nombre personal. Vamos a ver algo más sobre esto. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí os he puesto un ejemplo de una carta natal. No es la ocasión ahora de hablar de la astrología. Lo que nos interesa aquí es ver que en el momento de nacer hay como un sello, hay como un marchamo, donde nos explica cuál es el momento del universo total en el cual nosotros entramos a la existencia. Dejamos de estar en un mundo teórico o dejamos de estar sin encarnación y nosotros entramos en la vida del planeta Tierra. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, para poder organizarlo, he puesto una esfera también en la cual pudiéramos adentrarnos en lo que sería, imaginaros una ruleta donde están dando vueltas las letras, y mientras la persona está organizando su venida a la entrada en este planeta, las letras están moviéndose como en una especie de ruleta, como en una gran maquinaria cósmica, como en el principio de la medida, como en el arqueómetro, por decirlo así, y todas las letras se van conjugando y se van organizando hasta configurar el nombre que va a necesitar la persona para venir a esta encarnación. Entonces, realmente es muy bonito porque tenemos unas cualidades que estamos como nombrando, actualizando, activando cada vez que pensamos en nuestro nombre o que los demás nos nombran. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí he puesto cómo sería todo ese movimiento dentro de la esfera, cómo se moverían las letras hasta llegar a organizar los nombres que conocemos. Y ahí he puesto varios nombres. Entonces, nuestro nombre, en el fondo, nace más allá de las estrellas y es una semilla profunda del alma que nos va a nutrir. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Por qué nos nutre? Nos nutre porque la vibración es importantísima. El hecho de que la calidad de las vibraciones puede mejorar el aspecto material o incluso la vida, el potencial vital de las personas o de los seres vivos, por ejemplo, es muy importante. Entonces, ese aspecto nutricional de la vibración podría ser empezado a tener en cuenta. No solo hay que respirar profundamente, no, hay que reconocer que esa nutrición tiene que ver con que la respiración y la vibración nos conectan con aspectos de la luz de nuestra alma, de nuestro ser interno, no solo del campo áurico, donde resuena la voz, nuestra propia voz, no solo los sonidos de fuera, con la música, sino con la música que podemos emitir a través de la voz. La nutrición, a través del sonido. Por eso sabemos los pensamientos positivos, por eso sabemos que la voz de un amigo nos ayuda a través del teléfono, si tenemos un problema. Los mantras. Todas esas ideas que repetimos para que se cumplan cosas positivas en nuestra vida. En este gráfico he querido mostrar un poco una especie como de carta natal astrológica, es decir, estás allá y tienes que venir acá, y cuando ya estás acá, tu carta vibracional del nombre te lleva a reconocer tu alma y a elevarte. Entonces, creo que se produce una buena simbiosis, una buena comunicación entre dos esferas. Una que viene del cielo a la tierra y otra que está con el potencial vibracional de la tierra que puede llegar a la parte celeste, a la parte alta, a la parte más cósmica, que sería la autorrealización. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, esto sería muy interesante de reflexionarlo porque lo más probable, si pudiéramos llegar a saber otros nombres que hemos tenido en otros momentos de la vida de nuestra alma, que llamamos encarnaciones, sería muy curioso saber qué letras hemos podido tener. Y es posible, lo dejo como una hipótesis posible, que muchas de las letras que tenemos en nuestro nombre son letras ganadas. Son letras que ya hemos ganado en la lucha
contra la materia, en la lucha contra el ego, en la lucha contra todo lo que no permite evolucionar. Entonces, he traído un par de ejemplos aquí para que lo podamos ver. Entonces, espiritualmente saber que tengo cualidades ganadas que están en mi nombre personal es importante. Yo creo que merece la pena. Es un motivo de realizar meditaciones y meditaciones sonoras, que es una de las propuestas que tenemos. Por ejemplo, la vocal A nos hace más intuitivos. Tiene que ver con la justicia, con el equilibrio, con la armonía, la vocal A. Entonces, imaginaos si yo puedo hacer ese planteamiento, que la cartografía que tengo en este mapa vibracional del nombre personal en este momento ya viene como reflejo de mis triunfos, de mis ganancias, de cosas que ya tengo positivas, ganadas en el alma. Entonces, me comunicaré mejor con mi nombre. Pues si me llamo Macarena, pues no me van a llamar otra cosa, o la mitad, o una parte, o el final. O prefiero acortar mi nombre por una razón. Bien, de acuerdo. Eso está en cada uno. Pero en mi nombre tengo mis trofeos, tengo varias cosas ganadas. A pulso de encarnaciones, a pulso de amor incondicional, a pulso de esfuerzo evolutivo. Y eso es algo que nos tiene que ayudar para todo este esfuerzo que estamos haciendo ahora, para liberarnos de cosas que están todavía en el inconsciente, de dificultades, de trabas, que no nos dan la ocasión de expresarnos totalmente desde nuestro nombre en nuestra acción, desde nuestra intuición a nuestra realización. Esto es. Aquí tenemos, por ejemplo, las vocales focalizadas en los plexos del cuerpo que llamamos chakras. Entonces, en ese sistema lo tenemos concretado con ciertas características. Estas características varían después en el alfabeto aplicado al nombre, pero es interesante. La vocal I, que sabemos que tiene que ver con la parte frontal, nos da la clarividencia, la memoria, el amor divino, la iluminación. La vocal E la tenemos en la zona de la garganta, tiene que ver con la clariaudiencia, la intuición, tiene que ver con los desplazamientos astrales, los desplazamientos conscientes y la apertura dimensional, es decir, la capacidad de integrar y de moverse en distintos niveles vibracionales. Todo es vibración. Y la articulación de las vibraciones a través del sonido vocálico apoyado en el alfabeto que cada uno utiliza, nos va a permitir esto, organizándolo, ampliándolo, resonándolo con otras franjas vibracionales. La O, por ejemplo, tiene que ver mucho con el plexo solar. Nos habla de la telepatía, de una creatividad, nos habla de las emociones, de la conexión con el cielo y la tierra. La vocal U está reflejada un poco como en la zona del primer chakra, en los campos energéticos, en el alumbramiento, en el hecho de dar a luz. Se refiere no solo al alumbramiento físico, sino a de alumbrar ideas o proyectos. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí hemos puesto, claro, para hacer todo este trabajo, efectivamente, estamos actualizando informaciones que hay varios autores que han trabajado esto y han recuperado como informaciones que estaban catalogadas en distintas filosofías. Las hemos actualizado y las hemos puesto en función de nuestro nombre personal. Entonces aquí podéis ver cómo después de los planetas, las vibraciones que somos capaces de articular nosotros con esta joya que tenemos, que es la laringe humana, que realmente es una joya en la creación, el hecho de que podamos emitir el sonido tanto para la música, el canto y para la palabra, tanto para expresarnos como para crear y nombrar, pues aquí podemos ver que hay determinadas letras que tienen que ver con las esencias de tierra, fuego, aire, agua y lo que denominamos éter, que hay científicos que lo llaman como esa energía de campo cero, ese campo cuántico, que es en donde estamos trabajando con todo esto. Porque efectivamente todo esto no es como hacer un castillo de arena en la playa. No, no, aquí estamos trabajando con campos cuánticos que son capaces de resonar y de articularse
las franjas vibracionales correspondientes que se van densificando. Se densifican en lo que tenemos de vibración que llamamos sonido humano. Y es ahí donde nosotros podemos hacer el camino de vuelta. Pues hay todas las vocales y las consonantes, las tenemos para poder manejarlas. En este caso, hoy lo vamos a hacer en el nombre personal. En lo que proponemos de sanación sonora del ser, manejamos todo esto para distintas funciones de sanación, tanto para el cuerpo como para las distintas partes que componen el ser completo, ¿no? El ser. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una L que nos habla de la esencia del aire, ¿no? De esa vibración que tiene unas características determinadas. La B, por ejemplo, tiene que ver más con el aspecto más terrestre. Entonces, muchas veces podemos tener estas letras dentro de nuestro nombre. Entonces, en el segmento, en ese código cifrado, el código cifrado, que es como un secreto que el universo dice, esta persona que se llama Miguel, esta persona que se llama María, tiene detrás estas cualidades, tiene una iluminación, tiene una capacidad de conexión, tiene una capacidad de buscar la legalidad, tiene una capacidad de servicio a la humanidad. Pues además de la carta planetaria, lo tenemos en el nombre. Y lo podemos utilizar en nuestro favor. Y cuando tenemos momentos bajos, si yo recuerdo que tengo estas As en mi nombre, la iluminación, la A, la hago vibrar de nuevo en mí. Voy a recuperar esa parte en el código cifrado que va a reactivar, que me va como a dar un poco de agua fresca para poder seguir andando y para poder vivir con mayor intensidad, yo creo, esa felicidad que todos estamos construyendo. Entonces aquí lo tenéis, aire, agua, tierra, fuego y éter. ¿Correspondencia con las piedras? Por supuesto. Correspondencia pues con muchísimas de las cosas que trabajamos en la medicina natural, en las terapias complementarias. Pero con el sonido pues todavía no nos hemos acercado. Bueno, pues hoy es el día. A partir de hoy vamos a utilizar esto. Lo bonito de esto, además, es que lo hacemos dentro de un espacio de nuestra caja craneana, donde hay una cúpula que va teniendo unos toques como puntos luminosos cuando nuestra lengua articula las distintas consonantes. Entonces, esto es muy bonito porque la lengua es como un suelo móvil que va como tocando una varita mágica y depende de los puntos articulatorios que tenemos en lo que llamamos ortofonía terrestre y ortofonía celeste, que es el sonido perfecto. Pues según la lengua va actuando, está tocando las vibraciones y las cualidades, las esencias, y está conectando con las vibraciones de otras franjas hasta llegar a todo lo más alto que queráis. Todo lo más alto que queráis. Esto realmente es apasionante. Es algo muy intenso. Saber que con este instrumento musical que está aquí resonando en tercera dimensión, estamos pudiendo acceder a todo esto. Para vivirlo, para nombrarlo y para construir nuestra identidad. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí he puesto una aproximación a lo cromático y lo curioso es ver cómo las distintas letras, hay unas que están más cercanas de otras en cuanto a su cromatismo, y sería hermoso, que es lo que hacemos en los talleres, será hermoso el poder combinar ese código cifrado y poner una especie de barra arriba de mi ordenador donde están todas las esferas de colores que son mi nombre. Y esos colores me van a recordar cromáticamente lo que estoy escuchando cuando yo pronuncio mi nombre. Fijaos que es un verde mar, por ejemplo, la letra M, cuando la letra M siempre está asociada a lo femenino, al agua, y su color es un verde mar que realmente es muy importante. Vamos a ir adelante. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí hemos puesto un ejemplo con el nombre de María. Entonces vamos a hacer un análisis muy breve para que podamos ver cómo se trabaja en este alfabeto, cómo se trabaja esta parte del código cifrado del nombre personal. María tiene una A en 2 ocasiones, tiene la I en una ocasión. La A, hemos visto que es legalidad y armonía. La I es memoria, conciencia, iluminación. La letra M nos habla de una sensibilidad femenina, de renacimiento, de crecimiento nuevo. La R nos habla de una voluntad libre. La R es una letra muy interesante que resuena en el diafragma y nos ayuda a liberar de muchas cosas.
cuando no tengamos ocasión de a lo mejor de soltar una energía que se ha quedado ahí un poco retenida, la R nos va a ayudar en muchos niveles, a nivel corporal, emocional, hasta en el campo áurico vibra. Entonces, el acercamiento a la numerología tradicional, por decirlo así, nos da una correspondencia con los números, igual que hemos visto antes que hay correspondencia con otros elementos. Entonces, en esa correspondencia de la palabra María, del nombre de María, resulta que la suma es 6. Y el número 6 tiene los valores de ayuda desinteresada, lucha por la justicia y que salga la verdad a la luz. Es decir, que tanto el número, la correspondencia numérica interna, como las vibraciones, a lo mejor, que expresan la parte externa del número, tienen, en este caso, la misma. Es decir, hay una correspondencia muy grande. Es decir, que la energía femenina representada en el nombre de María se corresponde en la esencia, en su grafismo y en su expresión sonora. Las vibraciones coinciden: iluminación, luz, verdad, justicia, tanto en el número como en la letra. Entonces, María es un código de vibración que aporta energía de libertad, búsqueda de justicia, conciencia superior hacia la luz, desea actuar con amor y experimenta el amor con mucha fuerza interior. Entonces, si de este trabajo, como ejemplo, podemos organizar todas las cosas, yo voy a saber que tengo unas fuerzas, unos valores, unas armas, una especie de espadas de luz positiva, como espadas vibracionales, como las que vemos en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Una especie de tubos de luz en cada una de las letras a las cuales yo puedo volver una y otra vez, puedo articular y puedo decir con fuerza: este es mi nombre, María o Macarena. Vamos a ir adelante, vamos a ir a la próxima. He puesto otro ejemplo aquí, configurando el nombre personal, el código cifrado, como una flor. Y hemos puesto el nombre de Miguel. Entonces, si esa flor pudiera ser el nombre personal, tendría distintos pétalos. Entonces, en esos pétalos tendríamos una flor con un perfume. Imaginaros un perfume de los que vamos a comprar, que el frasco es la parte externa del nombre y la vibración nos da el aroma de lo que es la combinación de estas esencias: energía femenina, conciencia superior, misericordia, alumbramiento, intuición y magnetismo. Todo eso está en la palabra Miguel, el nombre. Entonces, fijaos, todo lo que podemos recuperar de nuestro interior dándonos cuenta de los valores que tiene nuestro nombre personal. Creo que es una maravilla poder empezar a trabajar más conscientemente con las vibraciones sonoras de nuestra propia voz, que, como digo, son un formato pequeñito de lo que sabemos que vibra en el universo. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, con todo esto, el estudio del nombre personal que proponemos como algo nuevo, como algo que llega para el siglo XXI, que nos va a aportar toda esta posibilidad de sentirnos más en nuestro propio centro, porque reconozco quién soy en mi identidad. Entonces, tengo la capacidad de percibir las tareas que tengo evolutivas, que están en mi inconsciente personal, las tareas evolutivas de mi inconsciente familiar, las tareas evolutivas que traigo en lo que llamamos esa especie de mochila del alma, que tiene aspectos tensionados y tiene aspectos positivos de proyectos que voy a poder llegar a desarrollar, y voy a poder contar con las fuerzas luminosas que vibracionalmente están captadas, organizadas en cada segmento de letra y de consonante, y que se organizan en un código cifrado que consigue expresar mi identidad, que es lo que estamos buscando. Llegar a configurar la identidad y tener una imantación adecuada a nivel espiritual con lo que soy. Y mi nombre me da la oportunidad de llegar a ese centro, expresar ese centro y hacerlo crecer, hacerlo evolucionar para todo, para el presente, para el futuro, para mí, para mi misión, para desarrollar el amor incondicional, para ayudar a todos, desde mi centro, reconociendo quién soy en mis vibraciones,
que son estelares, cósmicas y terrestres, humanas, del alma. Me parece que esta es la última diapositiva. Entonces, con todo esto, lo que estamos intentando, creo que esta es la 33, sí, esta es la última diapositiva. Sí, es la última, Macarena. Entonces, con todo esto, lo que queremos divulgar es un poco la facilidad que podemos tener de conectar con las sensaciones vocálicas que nos puede dar nuestro nombre personal. Las sensaciones que podemos vivir sabiendo de dónde proviene nuestro nombre a nivel de los pequeños segmentos. Fijaos además que el alfabeto está configurado de una determinada manera y ya en sí mismo nos resulta un código distinto del código numérico, pero tiene una correspondencia. Y esto es importantísimo. Entonces, os animo a que ahora mismo, si podéis, en un segundo penséis en una de las vocales de vuestro nombre, y si podéis decirla hacia afuera, y si no la decís hacia adentro, pero que la dejéis sentir, asentarse dentro del cuerpo, a nivel vibracional, a nivel sensitivo, para que llegue a las células, para que llegue a los espacios y para que empiece como a viajar, como viaja el agua en el mar, por el campo áurico, por todo ese espacio que tenemos a nuestro alrededor y que marca quiénes somos, mi cuerpo y mi energía. Pues todo eso está dentro de un estuche que es el código cifrado de nuestro nombre personal. Ya tenéis vuestra vocal. Haced el ejercicio. Esto es todo lo que queríamos transmitir desde la energía de las vibraciones del sonido. Entonces vamos a utilizar el instrumento musical, este instrumento tan maravilloso que tenemos, que es la voz, y la vamos a articular con un sonido de calidad, que lo vamos a conseguir utilizando el cuerpo en su capacidad sonora, en su capacidad de emisión, de resonancia y después de recepción. Hay como ese triángulo, ¿no? Esa emisión, esa recepción y ese sentido creativo de lo que estamos haciendo, esa comunicación que realizamos. Yo os invito a que esto sea un aspecto importante, no porque sea sencillo, sino porque esta vibración que podemos trabajar a través del sonido humano tiene una importancia, una envergadura muy grande, puesto que, como hemos visto al principio, está conectado con el principio de la creación. Todo se ha creado a partir de la vibración. Y nuestro formato creativo, nuestro sonido desde la laringe, desde el instrumento musical que es la voz, tiene la capacidad en estos momentos en el siglo XXI de moverse por las dimensiones, de hacer que la resonancia vibracional de lo que nombramos, creamos y amamos a través del sonido y de nuestras palabras, que tienen que ser acciones siempre positivas y de presente a futuro, están en conexión, están como en un viaje de vuelta con esas fuerzas angélicas que se han ocupado de organizar este mundo vibracional. Es uno de los aspectos que tenemos en el planeta Tierra. El aspecto vibracional ha sido previo a la materia, pero está todavía y está siempre vibrando dentro del aspecto material de la vida en el planeta y de la vida humana. Vamos a coger esa respiración, vamos a empezar a notar que nuestro sonido puede llegar a ser el mejor sonido que podemos emitir. De la misma calidad, con la misma intención amorosa, con la misma proyección y capacidad de crear que el universo ha hecho para que todos nosotros estemos aquí presentes en este momento.
es que esto es todo lo que os quería transmitir. Muchas gracias por vuestra presencia y os animo a que podamos hacer un poco todo este trabajo. Tengo que decir que cada estudio que hacemos sobre el nombre personal es único, tiene la posibilidad de desarrollar unas pequeñas melodías, unas secuencias para cada persona distinta, y también ha llegado a configurar una especie de yantra, un dibujo geométrico personalizado que sale de una cierta manera intuitiva de cómo se combinan las letras dentro de ese código cifrado. Es decir, que lo estamos traduciendo una y otra vez a distintos códigos, a código cromático, a código geométrico, a un código musical también. Y en muchas ocasiones también sale una especie de poema, es decir, que las cualidades del nombre personal facilitan que podamos creativamente organizar un poema, un segmento de una poesía específica, concreta, íntima, que refleja un poco el contexto, el perfume de esa flor que hemos dicho. Entonces, efectivamente, un poema se puede considerar que es como un equivalente a un perfume. Entonces, dentro de nuestro nombre personal hay un poema único que podemos desgranar, utilizar y regalar, podemos decir, cada vez que entramos en comunicación con los demás, sabiendo, sobre todo, quiénes somos, cuál es nuestra identidad, qué es lo que el nombre personal nos aporta a nuestra identidad. Nuestra identidad trascendente, es una identidad que va más allá del cuerpo físico. Bien, pues esto es todo lo que yo quería transmitiros. Creo que estamos en hora. Sí. Y os doy las gracias por estar aquí. Ahí tenéis mi nombre, podemos estar en contacto a través de todos los medios tecnológicos. Y le doy las gracias a Mindalia por esta oportunidad de poder realizar esta conferencia para explicar este aspecto trascendente, este aspecto espiritual que tiene el nombre personal. Gracias. Bien, gracias a ti, Macarena. Tenemos preguntas. Vamos a contestar algunas preguntas. No podemos llegar a todas las preguntas porque hay un montón, pero vamos a tratar de contestar lo máximo que podamos. Bien, empezamos. Patricia desde Argentina pregunta, ¿la vibración es la que le da el número según el valor que le da Pitágoras, o sea, numerología? Bueno, lo que yo estoy estudiando es un código alfa-omega, es decir, la vibración por sí misma. Hablamos de una correspondencia con los números, pero la vibración en sí misma tiene una cualidad. Lo que hablamos de Pitágoras es como una correspondencia, ¿eh? Entonces, esto se ha desarrollado mucho en la Cábala, por ejemplo, a través de la gematría. Hay muchas maneras de desarrollarlo, pero en esta ocasión lo que nos ha interesado es poner las esencias que están en cada vibración, ponerlas de relieve en el nombre personal para que la persona sepa qué cualidades trae. Creo que contesto la pregunta. Bien, seguimos. Nancy desde París, Francia, dice, mi nombre no lo escogió ninguno de mis padres, sino una tía lejana. Eso ha influido mucho en mi vida. ¿Sería mejor que me lo cambiara? Nadie lo recuerda y yo siento que no me va. Bien, cuando sucede esto, efectivamente habría que hacer algún tipo de meditación y algún tipo como de búsqueda creativa, es decir, jugar con los libros de los nombres, porque efectivamente hay veces que las personas reciben un nombre con el que no se identifican y realmente tiene un valor. Entonces, igual que en la carta natal, el definir una fecha cuando están los papeles mal, por ejemplo, las personas adoptadas, que tiene uno dice, no, nació el día 22, nació el día 26. Ah, pues hasta que no se determina una fecha, la vida no empieza a girar mejor. Con nosotros pasa lo mismo con el nombre personal. Tengo varios casos, tengo uno en Sevilla, donde justamente tanto la carta natal de la fecha, una chica adoptada, y el hecho de definir el nombre le ayudó muchísimo y en una semana hubo un gran cambio en su vida.
¿Por qué? Porque todas esas vibraciones que ella tiene en su programa previo, si alguna cosa humana la ha alterado, si uno recupera esa capacidad de hacer filtrar las energías positivas a través del nombre que estaban previstas en el programa de encarnación, cambia la vida totalmente. Hay muchísimo menos sufrimiento y se comprende mejor. Y uno está más a gusto en su piel porque el nombre te identifica. Sí, sí. Yo creo que mi consejo es dos cosas, que si hace un determinado tipo de relajaciones, pues que lo plantee para que sus guías, su ángel de la guarda, le ayude a concretar, que le puede venir intuitivamente el nombre, y también que haga un trabajo creativo en la búsqueda de libros con nombres. Pues paseando en su ciudad, tomando un café, yendo a una librería preciosa, viendo unos nombres, a ver cuál le llama la atención, tomando nota de varios, un día, otro día toma nota de otros nombres, los va dejando ahí, los deja descansar, los puede dejar descansar 7 días por darle un número sagrado y después dice, pues creo que el nombre que más se acerca es este. Entonces, a partir de ahí, ahora es mucho más fácil hacer los cambios legales, creo yo, entonces merece la pena. Bien, Patricia desde España pregunta, ¿influye en nuestro destino el nombre que nos ponen al nacer? Bueno, yo lo que creo es que hay una especie de confabulación. ¿Cuántas veces hay muchas de las chicas, si yo tuviera un hijo, yo le pondría tal nombre? ¿Eh? Y creo que muchas veces los nombres ya están inspirados, es decir, se filtran adecuadamente a través de las distintas franjas hasta que llega al programa de encarnación y al ángel de la guarda, y a través de la familia se consigue que el bebé que viene tenga ese nombre. Y creo que es muy importante, es muy importante. No es lo mismo tener un nombre que uno no se identifica que tener un nombre con el cual tú estás trabajando pues un siglo para evolucionar. Creo que sí, que tiene que ver, que viene en conjunto, viene la carta natal y el nombre vienen dentro del programa de encarnación. Sí. Raquel desde Argentina dice, nunca fui de escribir mi nombre ni de firmar mis trabajos. ¿Será porque mi nombre de pila es igual al de mi mamá? Bien, eso es otro de los temas. Justamente cuando el nombre de una persona coincide con el mismo nombre de ancestros 2 o 3 veces, o incluso 4, o al bebé se le ponen los nombres de todos los abuelos y tiene los 4 nombres, la impregnación que puede tener el nombre, puesto que los apellidos van circulando por el ADN en la persona que nace, la impregnación que pueden tener esos nombres dentro de la familia sí le puede afectar, porque hay toda una historia previa en los abuelos, los tíos o las dos familias que son las que dan lugar a que este ser venga. Entonces, efectivamente, si es posible y hay una necesidad de cambio, sí que conviene hacerlo, porque depende de las circunstancias familiares, a veces la carga del inconsciente familiar puede venir reflejada en el nombre y entonces trabajamos como más de la cuenta y se produce un alivio, una ligereza, cuando sentimos que hay una correspondencia entre nuestro ser interior y el alma y el nombre, quiero decir, el nombre en la expresión externa. Sí. Espero que se entienda esto de ese peso del inconsciente familiar, ¿no? Bien, Malika desde Nicaragua pregunta, ¿significa que nuestro nombre es el equivalente a un mantra? Podríamos usarlo como un mantra. Yo creo que el hecho de nombrar tu nombre como un mantra es muy positivo. Yo lo que propongo aquí también es utilizar los segmentos, utilizar la equivalencia, es decir, si la A es iluminación, cuando yo, además de mis otras técnicas meditativas, utilizo el sonido de la A, me va a ayudar mucho a reforzarme. Entonces, creo que es un mantra y que es un código cifrado, que hay un secreto. Este alma viene con este programa y trae estas esencias. Bien, seguimos.
A ver, Víctor Hugo, bueno, no nos dice desde dónde nos hace su pregunta, dice, ¿qué hay de cierto que tiene más poder el nombre cuando lo pone la mamá que cuando lo pone el papá? Bueno, yo creo en este caso, mi experiencia es que el ser viene con su nombre y que son emisarios, son transmisores, son mensajeros, el padre o la madre. Yo creo que no tiene tanta importancia porque a veces son los hermanos, unas veces son el padre, la madre, los hermanos, ¿sabes? No creo que haya ahora mismo para estos niños que ahora ya son todas las personas, hay niños índigo, jóvenes índigo y adultos índigo jóvenes. Yo creo que estas personas índigo vienen con un nombre que hay que conseguir que llegue al bebé. Entonces, no creo que tenga ahora mismo tanta importancia o un valor más yang o más yin si viene de la madre o del padre. Creo que hay una trascendencia espiritual un poquito más allá, que el alma del niño ya viene y sabe con qué nombre viene. Y sabe a qué familia viene también. Bien, seguimos. Cristina desde México pregunta, ¿cómo podemos saber la vibración del nombre? ¿Hay ejercicios, meditaciones? Sí, bueno, yo lo que os sugiero, hay alguna cierta información y si no, pues la iremos dando desde esta actualización que hacemos. Hay bastante información sobre las vocales y los chakras, por ejemplo. Entonces, a nivel meditativo se puede utilizar esas vibraciones. Por ejemplo, la secuencia que se suele utilizar es U, A, E, I. U, O, A, E, I. Entonces se puede cantar en una nota tenida, en una nota sola, si tienes un piano, y si no, en una nota que sea cómoda para la voz. Y entonces dejas resonar la U, la O, la A, la E y la I. Entonces, cada una de estas vocales dentro del circuito de los chakras corresponde a ayuda a la vibración, al movimiento vibratorio que tiene el chakra en la franja que conocemos dentro del cuerpo humano, ¿no? Ahora sabemos que tenemos chakras también superiores, de más arriba del 7, tenemos del 8 al 16 activos o preactivos, y en mi modesta opinión creo que las secuencias que se están desarrollando tienen que ver con segmentos de tres vocales juntas. Entonces, para los chakras vamos a utilizar lo que conocemos de manera clásica de las vocales para los 7 chakras. Cuando llegamos a la I, después utilizamos el OM en la parte de arriba para el chakra 7, ya sabéis que es el que conecta con las energías más sutiles. Y después yo considero que lo que vamos a ir desarrollando son segmentos y mantras que van a tener la importancia de que tienen 3 vocales. En vez de una para los chakras, los nuevos chakras van a tener el trabajo con 3 vibraciones en conjunto. Sí, esto es el trabajo en avanzada, el trabajo de presente a futuro, con los nuevos chakras, con los nuevos segmentos en 3. Mega desde Estados Unidos, ¿se puede repetir el nombre de la madre, de la mamá o papá en los hijos? ¿Es bueno o malo o influye? Bueno, yo lo que le sugiero a esta persona en Estados Unidos es que si la escucha la conferencia un par de veces o así, verá que lo importante es como que llegue a conectarse con su bebé para preguntarle, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres tú? ¿Qué ser viene a mi vida? ¿No? ¿Qué ser viene a esta familia? Entonces, muchas veces es un aspecto emocional de una vivencia de una persona que ya se ha ido, que a veces sí que coincide que tiene que ser ese nombre, pero en otras ocasiones, y ahora cada vez con más frecuencia, los niños vienen con su nombre y con unos nombres que no se le ocurriría a nadie de la familia, por tradición precisamente. Entonces yo lo que le aconsejo es como si va a tener un bebé o está embarazada o está pensando en qué nombre le pondría a sus hijos, es como que se permita abrir la mente, pues eso, con este tipo de paseos por sitios agradables o la naturaleza y que como que pregunte a su alma qué nombres serían buenos para esos niños que van a venir o que le gustaría que vinieran, ¿sabes? Entonces respetar que quizá no sean nombres de nuestros padres o abuelos por mucho que los queramos. Que entonces lo que hacemos es darle al hijo la identidad y eso es importante, que la madre cuide la vibración del niño también,
para que no pase lo que esta persona anterior nos ha dicho, que al tener el nombre de la madre se encuentra con mucha frustración, porque hay como una especie de carga muy directa y muy cercana de la vibración del nombre de la madre y con la que no se identifica. Entonces yo creo que es un acto de amor incondicional, como intentar preguntar a esa intuición, a esa parte intuitiva nuestra, ¿cómo se llama este bebé? ¿Cuál sería el nombre que tendría mi hijo? Mi hija, ¿cómo sería el nombre? Que me diga cómo se llama. Y lo voy a respetar. Ya me acostumbraré a llamarle así. No sé. Bien, seguimos. El mundo afónico desde España pregunta, ¿la energía de la vibración solo se produce a través de las cuerdas vocales o también de forma gráfica o incluso mental? Bueno, el misterio del sonido humano tiene que ver con que estamos dotados de una tecnología específica con una capacidad de vibración a través de las cuerdas vocales. Es verdad que un pensamiento es vibración, pero tenemos que decir que cuando nosotros pensamos, hay unas células en el cerebro que se mueven como si estuviéramos hablando. Es un movimiento muy leve, pero esto se ha estudiado científicamente y se ha demostrado que se produce un pequeño movimiento cuando hacemos una lectura en voz baja, por ejemplo. Cuando leemos hacia adentro, de forma interior, hay un movimiento cerebral. Entonces, nuestros pensamientos también ejercen un movimiento cerebral que está relacionado con la capacidad de emisión, aunque no la estemos utilizando. Es verdad que a nivel espiritual hay corrientes que dicen que nosotros llegaremos a ser solo telépatas, es decir, que no vamos a utilizar la voz. Particularmente, con todo el trabajo que en realidad significa toda mi vida, que siempre he estado en este trabajo, empezando desde la parte más artística y del teatro, la parte terapéutica y sanadora y toda esta parte de investigación, pues considero que sería muy raro que se hubiera creado algo tan maravilloso, una joya como es la laringe, para que se extinguiera tan pronto. Y, por ejemplo, en la antroposofía se habla de lo contrario, de que la laringe va a tomar como más presencia. Es como si de alguna manera la capacidad cromática y la capacidad de pensamiento se fuera a unir todo en esa capacidad vibracional. O sea que a lo mejor vamos a sentir que somos todo un sonido coloreado, por decirlo así. Creo que respondo a tu pregunta. La voz es muy importante y es una conquista de la evolución a través de todas las franjas de toda la naturaleza. Si te fijas en las tortugas, por ejemplo, siempre el organismo siempre emite un sonido. En este caso, en las tortugas, normalmente donde más se ve es en los aspectos de reproducción o en los aspectos de lucha. Pero si te fijas, en ninguna de las categorías animales hay una laringe tan desarrollada como la nuestra. Somos los únicos en la naturaleza, en este planeta, que tenemos esta tecnología. Bien, seguimos. Miladis desde República Dominicana pregunta, ¿es recomendable usar nombres de ancestros fallecidos trágicamente a nuestros hijos? Bueno, es muy interesante la pregunta. Creo que también ahí, en este caso, siempre tenemos que trabajar con un nivel intuitivo muy grande. Cuando las personas han fallecido de manera trágica, lo que nos conviene a nivel espiritual es saber si están bien, si han trascendido bien, si se han marchado bien, o si la crisis del momento de la muerte les ha generado un trauma que los mantiene en un espacio virtual, por decirlo así, donde están simplemente pensando en el momento trágico de su muerte. Entonces, sí que va bien el poder realizar una sanación espiritual, un trabajo energético en profundidad con la conciencia, para que esa persona se encuentre liberada tanto desde la parte más material que le pueda quedar por el momento que no le dio tiempo a darse cuenta, como reorganizar su energía, su vibración de los campos astrales para que esa persona pueda seguir su viaje. Y si después de eso es bueno que se le ponga el nombre, ponerlo. Pero
hay que tener cuidado con todo esto porque hay veces que es como si nosotros quisiéramos atraer a la persona que ha fallecido y esto habría que ponerlo en cuarentena, si se me permite expresarlo así. Habría que trabajar con mucha nitidez en estos casos, mucha nitidez, mucha cordura, mucho sentido común y mucha espiritualidad. Vamos a sanar primero a la persona que ha fallecido si tenemos la ocasión, tanto si hace mucho tiempo como si hace poco, y tenemos técnicas a través de la sanación, de la conciencia. Hay muchas maneras de hacer una sanación espiritual a una persona que ha fallecido. Entonces, si podemos reordenar su energía, si podemos liberarle de su trauma, es decir, la técnica de los arquetipos espirituales de Colin Blake, por ejemplo, nos ayuda mucho a hacer esto con y otras técnicas, por supuesto. Entonces, cuando nosotros podemos hacer esto, podemos tener la certeza de que la persona se ha ido, de que ese campo familiar se ha quedado despejado y podemos volver como a permitir que las ideas nos traigan unas ideas superiores, desde esos niveles intuitivos supramentales, que son más del alma, y que nos traiga la información de si ese niño tiene que volver a tener ese nombre, o por sí mismo, o porque quizá hace falta representar esas energías vibracionales otra vez en la familia. Eso es un tema muy, muy interesante, sí. Malika desde Nicaragua pregunta, de no usarse la carta natal para recibir el nombre del recién encarnado, ¿implicaría incongruencia y no alineación con su propósito de vida? Bueno, lo que hay que hacer es estudiarlo, porque si, por ejemplo, uno escoge un nombre, reniega del suyo y tiene un nombre tanto legal o solo de uso, lo que habría que ver es si las vibraciones de las letras están en ese nombre que se pone nuevo. Me explico, lo que habría que ver es si, aunque no nos guste un nombre y cogemos otro, si las letras también están dentro, porque si están dentro, a lo mejor el orden no tendría tanta importancia porque las cualidades siguen estando. Entonces, lo que estamos hablando es de los casos que conocemos que ha sucedido esa dificultad, que la persona está usando un nombre que no le corresponde con la parte legal, por ejemplo, con la parte oficial de los documentos, porque si en los documentos hay 3 nombres diferentes, no se articula una armonía vibracional donde la persona se puede identificar. Unos le llaman de una manera, otros de otra y otros de otra tercera. Entonces, si nosotros conscientemente cogemos un nombre, puede ser que nos alejemos. Habría que ver en qué grados, pero esa posibilidad habría que contemplarla por lo menos teóricamente, sí. Susana desde Suiza pregunta, ¿qué significado tiene ponerle el mismo nombre a un hijo de sustitución de otro fallecido? Mi marido tiene el nombre y apellido de su hermano muerto. Sí, este caso también es frecuente, también esto ha sido como una cosa tradicional. También esto, como es espiritual, también creo que es muy interesante poder llegar a saber si esta persona es el mismo ser que falleció por alguna circunstancia que era el hermano, es decir, si se trata del mismo ser, el mismo alma que sufrió una muerte muy prematura y tuvo una encarnación rápida muy seguida. Entonces, si es este el caso, no hay ningún problema. Ahora, si este alma no tendría que tener el nombre de un hermano fallecido, habría que contemplar espiritualmente que se trata de almas diferentes. Y al ponerle el nombre de esta persona fallecida, habría que empezar a estudiar si le supone una carga, quizá no, pero hay como 3 o 4 posibilidades en relación a este caso. Bien, seguimos. Evelyn, desde Barcelona, España, pregunta, ¿qué pasa con aquellas personas que usan apodos en vez de su nombre propio? Bueno, pues efectivamente, si lo hacen de manera habitual, están cercenando algo. Por eso, cuando somos más adultos, tenemos que intentar que nos llamen como nosotros queremos que nos llamen. No, a mí me llaman Piriri y ya está, pues me da igual. No, yo no me llamo Piriri, me llamo lo que sea. Entonces, esto yo creo que también es una conquista de una inercia familiar, social,
Entonces, realmente los apodos, siempre que se mantenga el nombre en conexión con la identidad de la persona, pues puede ser una cosa externa, ¿no? De hecho, también tenemos nombres artísticos, o sea que cuando una persona tiene un nombre artístico, pues será interesante ver qué vibraciones tienen el nombre artístico en relación a su nombre personal. Pero sí, yo creo que esto sería también algo interesante para poder apreciarlo. Mi sugerencia es que usemos el nombre con el que nos identificamos. Ni cortado, ni por delante, ni por detrás, ni más pequeño, sino nuestro nombre. Si uno se llama José Luis, José Luis. Si el otro se llama Ignacio, Ignacio. Leopoldo, Alejandro. El nombre completo. Malika, desde Nicaragua, ¿cuál es la manera de entonar un canto sanador para los distintos órganos de nuestro cuerpo? Bueno, lo primero que podemos hacer es entonarlo en el tono que nos sea fácil, que no nos haga daño a la garganta. Porque aunque sí que es conveniente poco a poco aprender una técnica donde el aire esté colocado en el sitio y la voz no sufra porque el aire coge demasiado protagonismo, lo importante, en este sentido, ancestralmente hay unas técnicas de la medicina china, creo que están en el Tao, donde hay una serie de sonidos consonánticos que son como unas vibraciones, por ejemplo, la sh, la R, hay varias vibraciones que están específicamente orientadas a los órganos, a los principales órganos. Bazo, hígado, corazón, intestino. Entonces, eso lo podéis encontrar fácilmente en Internet. Otra de las cosas que podemos hacer es hablar con nuestros órganos, pero hablar de verdad, es decir, crear una conversación. Este nivel vibratorio es muy sanador. Por ejemplo, cuando tenemos, voy a poner un ejemplo real, cuando una mujer se ve que tiene una operación y pierde un ovario, por ejemplo, desde la vida espiritual, desde la sanación espiritual, sabemos que tenemos un diseño y que cuando un órgano de este tipo se pierde, el diseño permanece. Entonces, si yo puedo hablar con mi cuerpo y decirle energéticamente, yo quiero que esta zona de mi cuerpo siga funcionando, aunque el físico no esté, que el diseño de ese ovario que ha tenido un problema médico esté aquí conmigo. Y yo voy a hablarle a mi cuerpo para que el diseño de estos dos ovarios siga funcionando, a pesar del problema mecánico que haya podido haber porque haya habido una dificultad y haya habido que prescindir de uno de los ovarios. Entonces, esto es otro de los aspectos muy sanadores del alfabeto. Lo articulamos a través de nuestro lenguaje, en cualquiera de las lenguas que hablemos, tanto sea español, inglés, chino, coreano, da igual. Si nosotros podemos hablar con nuestro cuerpo de verdad, pero hablándolo como si hablásemos a una persona que está con nosotros. Mira, vosotros sois mis ovarios, ha pasado esto y nosotros lo vamos a resolver así. Vamos a vivir esto así. El diseño energético de los dos ovarios va a estar activo. Entonces esto es como una piececita que ha habido que cambiar y ahora la parte energética va a seguir funcionando. Entonces tienes dos maneras. Te remito a esta parte oriental porque es, desde luego, yo creo que muy positiva, muy saludable, funciona muy bien y ya la conocemos, la tienes en Internet con facilidad. Y esta otra, que es la de hablar con el órgano en cuestión, hablar con tu cuerpo en la franja que sea necesario y explicarle lo que pasa. Esto, si se hace previo al problema, a veces ayuda a disolver el problema si aplicamos también sonido. Esta misma mañana me comentaban que una resonancia magnética había ayudado a todo un problema orgánico, ¿no?, en la persona. Y claro, efectivamente el sonido, en cuanto la persona se relaja, pues hay partes del cuerpo que empiezan a recuperar su propia funcionalidad, porque el sistema nervioso puede bloquear con su potencia determinados funcionamientos de manera puntual, a no ser que haya un problema en el sistema nervioso. Pero claro, el sonido necesita un oxígeno, un espacio y una vibración que lo que hace es empezar a coordinar hemisferios
y empezar a coordinar espacios y funciones en el cuerpo. Entonces es maravilloso. Entonces tienes tres cosas para hacer. Tenemos el sonido de la medicina china, que está orientado a cada órgano específico, tiene la posibilidad del diálogo a través de las palabras que tú pronuncias hacia la zona de tu cuerpo, y después tienes la capacidad de utilizar sonidos a través de cuencos y segmentos de sonido terapéutico que se pueden aplicar también. Entonces yo te propongo que utilices estas tres. Todo esto, claro, se puede desarrollar técnicamente. Damos cursos sobre esto, sobre cómo respirar bien, no hacerse daño, cómo transformar el sonido terapéutico en un sonido sanador, cómo se consigue que el sonido terapéutico se amplifique dentro de los campos de energía del ser humano y se focalice hacia una determinada situación física, emocional, mental, kármica, espiritual. El sonido es una vibración que limpia, que es como una espada, es como un láser que traspasa todas las dimensiones. Bien, seguimos. Mega desde Estados Unidos pregunta, ¿hay relación entre apellidos iguales, más fecha de nacimientos iguales, coincidencias o casualidades? Bueno, esto sería un poco más difícil, porque si están en un ámbito grupal, habría que ver si son personas que vienen a hacer algún trabajo en conjunto. Pero si no tiene que ver con un aspecto grupal, de cercanía de ciudad o de intereses comunes, pues yo creo que cada carta natal viene con su diseño. Fíjate la cantidad de gente que pueden hacer en el mismo momento en distintas partes del mundo, es lo que quiero decir. Entonces, creo que se podría estudiar, pero habría que ver si hay alguna vinculación por temas de interés o por problemática personal. Creo que habría que verlo eso en el área de confluencia geográfica y social, ¿sabes? De su propio interés. Porque si no, no es un aspecto que parezca tener importancia. Fíjate, si no están naciendo niños ahora mismo en todas las partes del mundo, ¿no? Bien, Francisca desde España pregunta, ¿la letra P a qué elemento corresponde? Pues vamos a Porque ver, la en la letra P, lámina creo que no estaba, ¿eh? sí, no está, yo creo que sí. Yo creo que la P pertenece, yo creo que la letra P la tenemos aquí. Vamos a ver, nuestras láminas. Yo tampoco la he encontrado, ¿eh? Que Ah, Francisca es está, verdad, sí. sí, Francisca Sí, está tiene razón. preguntando porque no lo ha visto y yo tampoco, yo también lo busqué para contestar en el chat y no lo he Me parece que encontrado. tiene que ver con el elemento tierra, pero si no, te lo corregiré. Bueno, esto es simplemente una errata que ha habido aquí, nada más, ¿sabes? Sí, sí, no Pero pasa sí nada. creo que tiene que ver con el elemento tierra. Bien, Podemos seguimos. decir también que la letra P tiene un color, una profundidad, como un morado muy oscuro, por ejemplo. Vale. Vale, bien, seguimos. Olga desde Colombia dice, mi papá me bautizó Olga Janet porque vivía enamorado de una prima y fue muy estricto conmigo. ¿Cómo hago para aprender a vibrar con mi nombre? Bueno, parece que hay algo más ahí detrás de la historia del nombre. ¿Qué pasó con esa prima? Quiero decir que en la familia habría que ver un poco todo eso. Pues yo creo que cuando no se puede hacer nada, creo oficialmente o así, hay como que pactar con uno de los dos nombres y ver cuál es el que te resuena más a ti. ¿Cuál es el nombre que te resuena más a ti? O si tienes la posibilidad de cambiarlo también. Lo importante en las dos frases que expresas es que hay un conflicto en la familia, hay un conflicto femenino bastante importante, ¿no? Que sería interesante analizar. Bien, seguimos. Raquel desde España pregunta, ¿es verdad que es el niño el que elige el nombre antes de nacer?
Yo creo que el niño sabe su nombre porque hay un programa. Tú piensas que antes de nacer hay todo un equipo de preparación para que cada alma venga a realizar el trabajo que tiene que hacer. Y esto sabemos que es así porque sabemos que hay especialistas que no son humanos, pero hay especialistas encargados tanto de la franja de llegada al planeta como equipos especializados que ayudan a las personas que salen del planeta. Estos son equipos especializados, pues como aquí tenemos especialistas dentro de la medicina, a nivel espiritual hay entidades espirituales especializadas. Por ejemplo, en este sentido, puedo comentaros que, en mi modesta opinión, las entidades que han ayudado a través de la música en la era de Acuario son un poco diferentes de las entidades que han ayudado, de lo que se llaman entidades y maestros ascendidos, en lo que ha significado la música, por ejemplo, a través de lo clásico, desde, pues, no sé, desde hace varios siglos, ¿no? Entonces, en este momento hay como una ayuda a través de la música que tiene que ver con unas entidades eh, especializadas más en el beat, en el tipo de ritmo que utilizamos ahora. Cristina desde México pregunta, ¿se puede modificar la vibración de los nombres? Es decir, me gusta mi nombre, pero me lo pusieron por una abuela y no quiero repetir el mismo patrón. Sí, lo que habría que hacer es ver cuántos apellidos tiene este nombre, si es una abuela o una bisabuela, que ya no se representa en el código completo de la persona. Pero sí, sí que se puede trabajar, se puede haciendo un trabajo de reconocimiento a los ancestros, se puede hacer un trabajo de agradecimiento por todo lo dado y trabajar el nombre personal, yo lo trabajaría dentro de una figura geométrica que representa en los arquetipos la identidad, que es un rombo. Y un rombo es muy fácil de pintar y poner dentro el nombre tuyo para que tú recuperes un poco la fuerza que trae tu alma, además de las situaciones que ya energéticamente, con las pequeñas situaciones que no se han podido a lo mejor terminar de elaborar. Entonces te sugiero que hagas un trabajo de poner tu nombre pidiendo que sea algo identitario, algo que te identifique a ti, dando las gracias a todo lo que ha supuesto estar en la vibración de esos abuelos. Bien, Gema desde España pregunta, ¿tiene algún significado que tu hija lleve el mismo nombre? Quiero decir, ¿se repetirían cosas en su vida como las mías? Bueno, lo que estamos diciendo es interesante en el sentido de que cuando el mismo nombre se repite, se puede ver con una carga que a través del ADN suponga ciertas dificultades en las personas del mismo nombre. Entonces, lo que hay que analizar es si esa persona, esa personita nueva, tiene que llevar, porque su alma necesita estar en conexión con la madre a través de esas vibraciones también, que a veces también pasa. A veces las hijas llevamos el mismo nombre porque hay razones para que sea así. Lo que hay que analizar es si espiritualmente eso es así. En cualquier caso, el trabajo personal de la madre en su vida y en su nombre, todo lo que aligere, va a ayudar a que esa persona esté más libre y más ligera, la personita que es su hija. Es decir, que puede hacer el trabajo no solo para ella, sino si trabaja con su nombre personal y resuelve las situaciones emocionales con las que viene cargada la familia, va a ayudar a que la hija pueda aligerar de una manera más fácil. Y la verdad es que estos niños índigos vienen con poca carga. Vienen a ayudar a la familia, por un lado, eso es verdad, y vienen con una carga un poco más ligera que todo este trabajo que hemos hecho todos, ¿no?
Bien, María desde México dice, mi hijo menor nació el día de mi cumpleaños y se llama como mi marido. Dime, ¿habrá una afectación doble? Bueno, en este caso creo que habría que sentir si ya en el embarazo sabías que el niño podía llevar el mismo nombre que su padre. Es decir, que si la vinculación con su padre es el mismo caso que el anterior, solo que además nace en la fecha de nacimiento de la madre, con lo cual no cabe duda que, fíjate, lo que hemos hablado de la conexión de la esfera planetaria con la esfera vibracional. El niño trae el nombre del padre, pero nace el día de la madre. Es decir, que habrá que analizar muy bien la carta natal del niño para saber qué similitudes de planetas tiene en conflicto que pueda tener la madre y ver qué aspectos o cuántas veces viene el nombre del padre repetido en la familia. Porque si es así, lo más probable es que el niño sea un valiente y viene a ayudar a las dos familias a la vez. Y viene a darse cuenta de qué cosas están pasando, qué cosas hay que arreglar en las dos familias. Es un guerrero, es un valiente. Patti desde México dice, si cuando ya ha nacido el bebé y a la abuela se le ocurre un nombre y en presencia de las demás familias es aceptado, ¿afecta o ayuda? Bueno, yo lo que considero es que en este momento, si la abuela siente que esa es la intuición, bueno, de acuerdo, pero considero que es más una tarea de los padres, de la familia más cercana del bebé, ¿sabes? Porque, a ver, la familia, el concepto familiar clásico trae como una carga de repetición, de inercia, como de dejar ancladas aquí en la tierra las personas que han formado parte. Y eso tiene un aspecto positivo que lo podemos hacer de muchas maneras, con nuestros álbumes, con nuestro recordatorio, pero yo creo que la persona que viene nueva, fijaos que un bebé que nace ahora tiene casi un siglo y 10 años de diferencia de mentalidad, de sociedad, de cultura, e incluso su propia energía es diferente. Los niños de ahora vienen con unas capacidades que no traían los niños de hace 3 generaciones. Entonces, yo considero que lo ideal es como observar qué es lo que falta hacer en la familia y sobre todo potenciar que estos niños que traen menos carga y que vienen llenos de luz, lo llamamos índigo, cristal, sabemos que tienen como muchísima espiritualidad, que son como faros, nos miran con los ojos y es como si nos vieran el alma, pues, pues permitirles que tengan menos carga, que tengan menos tarea, que tengan menos trabas en la parte familiar. Entonces creo que tendría que ser más la familia más cercana. Ahora, si hay una cuestión intuitiva y es la abuela la que sabe cómo se llama el niño y lo hace honestamente, es decir, que no está pensando que tiene que reproducir las vivencias de una persona que llegará entonces a ser el tatarabuelo del bebé que nace, pues creo que habría como que permitir que fluyera la energía nueva dentro de esta energía índigo de los niños que vienen ahora. Entonces, observar, catalizar, filtrar bien cuál es el nombre del niño. Bien, seguimos. Armi desde México dice, la personalidad con el nombre y la fecha de nacimiento y la longitud y latitud debe como influye en cada nombre asignado. Yo creo que no. Creo que el nombre tiene que ver con algo más vertical. Tiene que ver con algo más vertical. Las influencias de los paralelos y todo eso se reflejan muy bien en la carta natal y tienen sus normas y eso está muy especificado. En el caso del nombre pienso que es como justamente ahí de las dos esferas sería como el cruce, ¿no? La carta natal tiene que ver más con lo que hay que resolver a nivel tensional y tiene que ver porque ha nacido uno en un sitio y otro en otro, y el nombre tiene que ver con la capacidad de ascensión de la persona, con las cualidades que trae para lograr identificar quién es, desarrollar esas cualidades que traen el nombre personal. Es como si fuera la posibilidad de una cosecha. Lo hemos denominado una flor, código cifrado, sería también como las semillas de presente a futuro del alma. ¿Qué hará mi alma después cuando
a través de las semillas, de las letras de mi nombre, estemos vibrando con más intensidad. ¿Cómo y en qué cuerpo y dónde? Entonces yo creo que se refleja más en la carta natal astrológica el tema de la latitud. Bien, Dail desde Perú pregunta, ¿influye que le pongas nombres de tu ex? Bueno, ahí nos encontramos con un conflicto personal. Ahí no tenemos un ámbito familiar, sino que hay una elaboración quizá personal en relación a las relaciones anteriores, en relación a aspectos sentimentales de otras franjas de vida, de otras situaciones. Y yo creo que de verdad ahí también en ese caso, en vez de priorizar un sentimiento, una emoción fuerte de algo traumático, es mejor respirar profundamente y permitir que ese hijo que viene en una nueva relación nos diga cómo es y cómo es su nombre, qué va a ser para nosotros en la nueva faceta que se está viviendo. Bien, seguimos. Marta dice, mi madre quiso ponerme un nombre con el que yo me siento muy bien, pero no le dejaron y estoy en conflicto con el nombre y que me pusieron. ¿Puedes explicarme algo? Bueno, eso es muy interesante. Yo en este tema lo denomino relatos de identidad. Los relatos de identidad tienen que ver, en este caso, aunque tiene que ver con el nombre, tiene que ver con historias de nuestra infancia, de momentos en los que nosotros no nos vamos a poder acordar. Los llamo relatos de identidad porque considero que es muy importante que te cuenten ciertas cosas, aunque sean anécdotas, de cómo se comían las chuches o el chocolate, de cómo ibas al colegio, de que uno no quería bañarse, todo ese tipo de cosas es muy importante. Yo lo llamo relatos de identidad, porque te construyen una franja de la cual uno no tiene conciencia. Entonces, esta parte de tu mamá sería importantísimo que te sientes con ella en un café. Mamá, cuéntamelo otra vez. Pues mira, yo estaba embarazada, iba, venía, hacía esto, el otro quería no sé qué, tal cual, tal cual. Y entonces se empeñó no sé quién, no sé quién, no sé qué. Yo tuve que ceder por esto, por esto, por esto, por esto. Que tú escuches esa historia una y otra vez y que sepas cuál es el nombre que te hubiera puesto tu madre. Y además, insisto, ahora es más fácil cambiar el nombre. Recupera eso. Entonces, cuando ha pasado esto, que ya hemos hecho estudios comparativos cuando sucede esto, se puede ver cómo los números de síntesis y las vibraciones de las letras muchas veces favorecen en el nombre que se debería de haber puesto. No puedo decir que sea así siempre porque habría que hacer un estudio de campo más amplio, pero sí que tengo la experiencia de saber que hay una diferencia entre el nombre obligado y el nombre que se cree que podría ser. Entonces, esta sensación de rechazo es muy importante porque no es psicológica, porque no está uno enfadado con lo que pasó en ese momento, sino porque nota que hay algo que no está en consonancia. Es exactamente igual que si nos obligaran a ponernos un zapato más pequeño. Al final no andaríamos bien. Espero que el ejemplo sirva. Entonces, nosotros tenemos que calzarnos nuestro nombre porque tenemos un programa previo del alma, que no es material, sino que es del alma, que está vibrando en la biografía presente y tenemos que hacer que vibre completamente, que vibre como es, que vibre en lo que está previsto para nosotros. Porque es ahí donde, si tú tienes 3 As en el nombre que deberías de tener, pues tienes más iluminación. Si tienes otro nombre que no tiene esas letras, está como cortado. Hay algo cortado ahí, hay algo que tú quieres hacer y está como trabado, ¿sabes? Entonces, por mucho que haya que observar y ver cuál era la situación de aquellas personas que quisieron cambiar ese nombre, les tenemos que dar las gracias, tenemos que reconocer lo que pasó, tenemos que disculparlo, tenemos que entenderlo, pero lo que merece la pena es llegar a filtrar las cualidades, las vibraciones del cosmos que tú tienes previstas para ti. Es que vas a notar una diferencia en menos de una semana. ¿De verdad?
Mariana desde México pregunta, ¿cómo influyen los diminutivos? Últimamente todos me dicen por mi nombre en diminutivo. Sí, bien, eso es una inercia porque hay familias donde al final la persona se llama Chache el mayor, el pequeño se llama Chiqui, y entre Chache y Chiqui pasa de todo. Yo creo que ahí es un tema de voluntad personal, de decir, no, por favor, no quiero que me llaméis así, quiero que me llaméis, ay, bueno, es que da igual, oye, no importa, no, no, sí, ya, pero yo no quiero enfadarme, por favor, llamadme así. Y es algo que se puede pedir con tranquilidad, con gracia, con simpatía. No, no, es que, mira, pues no me quiero enfadar, porque es que, mira, no os voy a contestar, no me hagáis enfadarme. Mira, yo me llamo así y yo quiero sentirme con este nombre, así que, por favor, si podéis llamarme así, os lo agradezco. Es una propuesta que te hago. Entonces, conviene que hagamos cosas prácticas. Si os fijáis, todo el tiempo que estamos en contacto ahora, estamos haciendo cosas prácticas. No se quedan en la teoría. Hay cosas que hacer en el cuerpo, en la vibración, en la voz, en la respiración, organizando el nombre, organizando mi sitio en la familia, organizando lo que pasó desde que yo nací, como esta persona que tiene el nombre cambiado porque alguien en la familia decidió por encima de los padres, por ejemplo, ¿no? Entonces los diminutivos creo que no ayudan, creo que disuelven, creo que distraen, creo que te desconectan a ti, ¿no? Uno se acostumbra a que le llamen así y bueno, luego me da igual, no, porque si te llaman así y después, por ejemplo, un día va uno a casarse, pues claro, pues dicen tu nombre y no te suena que seas tú la persona que te casas, es un ejemplo, ¿no? Entonces yo sugiero que los diminutivos, pues bueno, los tengamos como un complemento, pero que si uno necesita ser nombrado de una determinada manera, vamos a pedirlo con tranquilidad, no, me llamo así, por favor, llámame así. Mega desde Estados Unidos pregunta, ¿influye la fecha de nacimiento en la vibración de los nombres? Bueno, como estoy relatando en la conferencia, creo que es complementario. Creo que hay, por una parte, cómo están los planetas en sus vibraciones con relación al momento de que la persona, digamos, aterriza en paracaídas, por decirlo de alguna manera, y otra es el código cifrado que trae la persona para empezar a trabajar. Entonces, los planetas nos van a dar, como lo sabéis, a través de la revolución solar, sabemos siempre qué pequeños trabajos tenemos que hacer en el año por cómo se están colocando los planetas en relación a los movimientos que trae desde la carta natal, desde el momento de nacer. Pero en nuestro nombre es como el sonido de una fuente, ¿no? La iluminación, la tranquilidad, la búsqueda de equilibrio, la capacidad extrasensorial, todo eso es algo que se va potenciando según vamos tomando más conciencia de nosotros mismos. Entonces, yo creo que viene complementario. Si lo quieres denominar como las dos caras de una moneda, me parece bien. Bien, seguimos. María desde Uruguay dice, mi madre me iba a poner Patricia, pero mi abuela materna decidió Inés y mi padre aceptó. ¿Qué explicación se desprende de ello? Bueno, las razones familiares que haya para poner el nombre siempre tienen que ver con una especie de acuerdos afectivos. A lo mejor había que hacerle caso para que no hubiera conflictos en la familia. Pero bueno, de Patricia a Inés, la I la tienes, Inés tiene una N, Patricia tiene una C, tienes una T. Es decir, hay varias letras distintas ahí. Lo que habría que valorar, cuáles son las diferencias. Y de nuevo, te sugiero que si tú sientes que tu nombre es ese, que hagas lo posible por ponértelo. De verdad, merece la pena. Pero tienes que sentirlo, tienes que mirarte al espejo, sentir que tu nombre es, en este caso, si es Inés, pues Inés. Sentir, que además los dos nombres son muy sonoros. Pero la importancia de esto está en que al combinar ese nombre con los dos apellidos, hacen una suma. Y hay una suma de ADN en los apellidos, apellido del padre y apellido de la madre, y hay uno que es más personal, que es el nombre, que no tiene por qué ser repetido de la familia. Entonces, justamente en el nombre personal es donde tienes como un escape de la parte más genética.
tienes un pequeño escape, es la perla que da tu identidad, que te dice quién eres, que provienes de una genética y que coges identidad. Y que lo haces apoyándote en las vibraciones genéticas, los apellidos, pero todo eso suma para que tú salgas para arriba, para que tú seas tú. Carlos, desde España, pregunta, cuando tienes dos nombres, ¿se suman los dos para ver sus propósitos? Sí, el nombre es el nombre completo. Por eso conviene, ahora hay menos costumbre, poner un nombre o como mucho dos. Tenemos personas que traen 4 nombres, que es una costumbre antigua, ¿no? De poner varios nombres como recogiendo todo para el niño que nace, ¿no? Y ahora pues ponemos un solo nombre, pero si es José Luis o José Ramón, siempre hay que contar con los 2 nombres. Para hacer el estudio vibracional, siempre. Ya después, si la persona utiliza solo un nombre, ya es otra cosa. Pero para el estudio hay que poner los 2 nombres. El nombre completo, los 2 nombres y cada apellido. Y si es compuesto también. González de Castro, Castro de Villanueva, todo, todo. Vibracionalmente hay que poner el nombre completo, como sea. Bien, Elba desde Argentina dice, a mí me llaman con distintos nombres porque la gente me pone, porque la gente me pone, ¿en qué me influye? Bueno, influye en el que hay una especie de acomodación a que uno responde cuando le llaman de una manera y después responde cuando le llaman de otra. Yo creo que hay un trabajo personal ahí desde la voluntad, es un trabajo volitivo, como de decidir en qué nombre estás más cómoda tú de los que tienes. Y bueno, pues comentar con tranquilidad a la gente, mira, tú me llamas Margarita, pero yo me llamo Josefa. Entonces, pues mira, llámame Josefa, ¿sabes? Porque me voy a sentir mejor y como sé que me aprecias, pues me vas a llamar por mi nombre, ¿vale? Yo creo que eso es un buen ejercicio. Y es un ejercicio que te da la posibilidad de poner tú un cierto límite también. Es decir, los demás no tienen que entrar en tu identidad cambiándola. No, no, eso es un espacio personal. ¿Sabes? Es como una intimidad. El nombre personal, efectivamente, vibracionalmente es tu intimidad. Entonces, si alguien te nombra de otra manera, está violentando tu intimidad vibracional. Bien, seguimos. Lolita dice, ¿qué ocurre cuando te ponen Dolores porque no pueden inscribirte como Lolita y luego te llaman también Lola? Bueno, en ese caso, por tradición sabemos que Dolores corresponde a Lola. Yo en ese caso concreto haría el estudio con el nombre de Lola, por ejemplo. El estudio le haría con el nombre que querían ponerte Lola, que es con el que te llaman, aunque no sea la grafía. En ese caso concreto, por ejemplo, haría el nombre completo, pero con Lola, en vez de con Dolores. Sí, porque quizá la D y todo esto, pues pueda traer como, bueno, habría que analizarlo, ¿no? Pero en este caso concreto lo haría con el nombre de uso Lola, que representa al Dolores que mmm, tuvo que ponerse por una cuestión oficial. Eso es. Sí. Bien, pues ya vamos casi terminando. Bueno, Sí, tenemos muchísimos personas que nos están preguntando por el significado de su nombre, pero no podemos hacerlo porque no nos da tiempo. Así que nada, por aquí una última pregunta, a ver. Dice Mariela desde México, cuando nací mi madre me puso Lilian Mariela, cuando cumplí 4 años mi mamá se da cuenta que mi padre me había cambiado el segundo nombre por Amparo. Ellos se divorciaron cuando cumplí 1 año. bueno, ahí hay que pactar. ¿Cuál es el nombre que se puede poner en esta situación? Eso es un pacto que habría que hacer. Y creo que habría que ver en qué vibración estaría esta persona cómoda, puesto que el tema viene a través de un conflicto, ¿no? Hay un conflicto sentimental, hay un conflicto relacional y entonces este bebé ha sido el que ha pagado el pato, sin querer.
y como posiblemente no habría ninguna intención de hacer daño a este bebé, sí que conviene que el nombre llegue a expresar la primera idea que tuvieran. Entonces, si puede escoger uno solo porque le parece conveniente, pues le sugiero que escoja uno solo. Y con ese nombre evita el conflicto de tener dos nombres, por ejemplo, cuando es un tema sentimental que tiene que ver con el parentesco, con los padres, pero no es un tema personal de ese ser, de esa niña, de ese bebé. Le sugiero eso. Bien, agradecemos a Macarena por esta información que ha compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación. Son cientos de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países, como por ejemplo México, Costa Rica, España, República Dominicana, Colombia, Portugal, Argentina, México, Perú, Francia, Nicaragua, Suiza, entre otros. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com en la sección de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestra invitada de hoy. Macarena, últimas palabras de despedida para ti. Bueno, yo quería daros las gracias por esta oportunidad y desde la importancia de la voz y de usar la voz en el cuerpo, dejar que el alma se exprese tanto en lo que decimos, en nuestro lenguaje, como en nuestro nombre personal. Yo os invito a que hagamos práctica esta información que tenemos hoy y que nuestro nombre personal nos ayude a identificarnos y a expresarnos más. Gracias. Gracias de nuevo, Macarena, y hasta la próxima. A vosotros. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.